Qué hermosa es la presencia de Dios, ¿verdad? No tiene límites el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, del 1 al 8. Seguimos con la serie del libro de los Hechos, pero estamos viendo la primera parte que tiene que ver con cristianos llenos del Espíritu Santo. Hemos tenido ya un año, ya cumplimos un año con esta serie, desde el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2, desde la llenura en el capítulo 1:8, ¿verdad? Hemos tenido como Pedro y Juan predicaron en Samaria la conversión de un etíope. Hemos visto la conversión en el capítulo 9 de Pablo, los sufrimientos de Pablo, cómo predicó en Damasco, cómo Dios le permite a Saulo escapar de los judíos cuando lo querían ya matar, cómo estuvo en Jerusalén. Hemos visto la mano de Dios en esta serie, cristianos llenos del Espíritu, cómo el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000, cómo sanaron a un cojo Juan y Pedro. O sea, la llenura del Espíritu Santo en todo su esplendor, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Dile a tu vecino, el Espíritu Santo mora en ti. Dilo por fe, aunque no lo creas. Mora aquí en el corazón. Hoy vamos a ver un tema acerca de un centurión llamado Cornelio, en una visión que él tiene y manda llamar a Pedro. Y vamos a ver sus características de un hombre piadoso, de un hombre generoso, de un hombre obediente, que estaba bajo el César. Él era un centurión, él era romano. Pero vamos a ver en este tema cómo Dios no hace acepción de personas. Dice la Biblia que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre. Él vino a todos, bien decía la alabanza, Él vino al mundo a salvar lo que ya se había perdido. Y tú y yo, o ustedes y yo éramos uno de ellos. Andábamos perdidos. Me platiqué con un joven hace rato, le digo, no, cuando tenía una edad muy temprana, estuve en Nashville, Tennessee. Pues me gustaba la música country que se toca allá. La tocó Elvis Presley, Loretta Lynn, Rod Rogers, Kenny Rogers también. Bueno, todos esos, ellos ya están muertos. Su tumba está llena de huesos. Ahora el que sigo es a Cristo y su tumba está vacía. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Si no, te doy pamba. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu bondad. Enséñanos tu palabra, Señor, en esta preciosa tarde, que sea concisa, que sea ungida, que sea precisa, Señor. Que no sea el hombre quien hable, sino tu Espíritu Santo en el hombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner por obra lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste a salvarnos, a redimirnos, a justificarnos, a quitar esas cadenas de esclavitud en el cual estábamos inmersos. Pero ahora podemos reunirnos, Señor, y gracias por este lugar.
la iglesia local, la cual tú compraste, Señor, y la iglesia universal, la cual tú redimiste, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver a un hombre piadoso, un hombre llamado Cornelio. Yo lo voy a leer en una versión, es Nueva Versión Internacional, y ustedes, pues la mayoría trae la Reina Valera, 1960, ¿verdad? ¿Sí o no? Se los voy a leer así. Cornelio manda llamar a Pedro, capítulo 10, versículo 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus ofrendas de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediatamente algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Cornelio, un devoto centurión de Cesarea, era temeroso de Dios. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero no es un temor de miedo, sino es un temor reverente. Y cada uno de nosotros debemos de temerle a Dios reverentemente, de que Él puede hacer juicios, pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos creen esto? Ha tenido misericordia de nosotros, por eso estamos aquí. Temeroso de Dios, o sea, era un prosélito del judaísmo, celoso y caricativo. Sin embargo, no era salvo por sus buenas obras. En Hechos 11:4, no lo busques, dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Recordemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, también habla de un carcelero, cuando estaban Pablo y Silas dentro de la cárcel y se abrieron las puertas y el soldado que tenía a su cargo la cárcel se iba a suicidar y le dijo: Pablo, espérate, prende la luz, estamos todos aquí. Él se dobló sus rodillas y dijo: ¿qué haré para ser salvo? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen esto? Creyendo en Jesús, hay que predicarle a nuestra familia inmediatamente. Dios le habló mediante una visión. ¿Cuántos saben que Dios puede hablar de diferentes maneras? A Moisés se le apareció en una zarza. A Pablo con una luz potente, tanto que cayó de su cabalgadura. Y también Pablo, llamado Saulo, le decía: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. Y él inmediatamente dijo: ¿qué quieres que haga? Así también está hablando de Cornelio, un centurión devoto en Cesarea. Vamos a ver algunas características, vamos a ver algunos principios bíblicos en los cuales este varón de Dios, que tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio por medio de Pedro, así como Timoteo conoció el Evangelio por medio de Pablo, también Tito. Esa es la gran comisión que Dios dejó a toda la iglesia: id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. He aquí estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días estará con nosotros Jesús? Y todo en el griego, en el arameo y en el hebreo es todo. Todos los días. Entonces no te sientas triste, no te sientas solo o sola. Dios está contigo y Dios está conmigo. Amén. Entonces Dios le habló mediante una visión. Dios ha hablado a través de audiblemente o envía un ángel. Un ángel quiere decir enviado de Dios. Dios envió un ángel a hablarle a Cornelio, decirle lo que tenía que hacer y hablarle a Pedro, porque también Pedro tuvo una visión. Y eso, una visión dice, no, pues no es la visión de G12, escuchen bien, es otra visión, una visión de Dios, porque Dios nos habla a veces de una manera audible, nos habla por medio de alguien, puede mandar un ángel a librarnos de algún accidente. Entonces tenemos que creer lo que Dios dice, ¿no? Que Él nos va a hablar directamente a nosotros. Entonces dice, e hizo llamar a Pedro creyendo en el Señor por su predicación y recibió el Espíritu Santo. Di conmigo, recibió el Espíritu Santo. Ahora, esa es la promesa. Estamos viendo el libro de los Hechos, que habla constantemente de cristianos llenos del Espíritu Santo. Es la primera parte, ya estamos casi por concluir. Posteriormente veremos la segunda parte, que son los viajes misioneros de Pablo. Y la tercera parte, que es las misiones. Una iglesia que no es misionera, o sea, está perdida. Una iglesia que no evangeliza está perdida. Una iglesia que no alaba a Dios está perdida. Una iglesia que nada más se dedica a motivar a la gente, a motivar a los hermanos y en algunos casos trasquilarlos, esa es una iglesia, no es una iglesia viva. Una iglesia viva es una iglesia que vive conforme a la palabra de Dios. Porque la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y dice la Biblia que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. Él hizo llamar a Pedro, creyendo en el Señor por su predicación, recibió el Espíritu Santo junto con los amigos que estaban con él, junto con su familia, y fue bautizado. Una pregunta, yo quiero una pregunta porque Dios puso en mi corazón en noviembre que haya bautizos en este lugar y al otro día celebrar la Santa Cena. Levanten la mano quien no ha sido bautizado, por favor. 2, 3, 4, no es eso. Gloria a Dios. Bueno, ahorita preparamos aquí una pileta. Una de esas inflables. Aquí tenemos un hermano que tiene inflables. Una vez traemos una piletota de esas. Se les va a dar un estudio específico acerca de cómo podemos bautizarnos, en qué condiciones tenemos que ir. Y apúntenlo bien para noviembre. Y va a ser en el Nevado del Toluca. No es de mejor en diciembre, ¿no? Mi esposa y yo nos bautizamos en Río Hondito, un 4 de abril de 1985. ¿Imaginan cuántos años tiene? 34 años, nada más ni nada menos. Pero estaba el agua helada. Ahora en el campamento de jóvenes que estaba la alberca, entonces bien, hasta le pusimos celdas de esas para que se calentara el agua y con harto frío ahí. Entonces sus amigos, sus familiares se bautizaron, fueron con ellos unidos al cuerpo de Cristo. Bueno, quiero decirles que el bautizo no salva, el bautizarnos en agua es una orden de Jesús, es una ordenanza, el bautismo y la Santa Cena. Y a mí me va a dar mucho gusto. El año pasado no pude yo entrar a las aguas debido a lo que me pasó en el corazón, pero ahora sí me puedo meter hasta el Himalaya a bautizarlos. Hay que prepararse para ser bautizados. ¿Alguno de ustedes recuerda dónde fue bautizado? ¿Alguno de ustedes? Sí,
Es cuando nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Él fue bautizado a los 30 años por Juan el Bautista. De allí inició su ministerio. Pero no es para salvación, es una ordenanza para identificarnos en su muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Identificarnos en la cruz del Calvario con Él. Fueron unidos al cuerpo de Cristo. La iglesia todos estamos unidos al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Dile a tu vecino, tú eres el cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo eres? Pareces una mano, no sé, pareces... A mi hijo David le decían el ojón, puros ojos y unas pestañotas parecidas a las mías. Dice, borrándose toda situación anterior de raza, religión o situación social, y algo que tú y yo debemos de entender, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. La vida de Cornelio es un claro ejemplo de que los primeros discípulos de Jesús compartieron el evangelio de la cruz. Dice, para muchos era locura. Y muchos fueron alcanzados para Cristo, griegos, romanos, judíos, gentiles, etcétera, etcétera. Este Cornelio, un centurión romano, fue uno de ellos. Uno que pues estaba bajo la orden del César, era un soldado muy especial, vamos a hablar de aquí en México, era un capitán. Un centurión tenía a su cargo 100 y en los momentos del levantamiento del pueblo judío había hasta 10 centuriones juntos que gobernaban a 100 personas. Entonces estamos hablando de 1000 en un momento de crisis, en un momento de levantamiento de los judíos. Entonces Cornelio fue uno de ellos. Voy a mencionar otro acerca de uno que tuvo mucha fe, cuando su siervo estaba enfermo. ¿Sí recuerdan esa historia? Que le dijo, Señor, no soy digno de que vengas a mí. Di la palabra y mi siervo será sano. Dice, ni aún en Israel he visto tanta fe como en este centurión. Yo puedo pensar que ellos, al ver los centuriones, los soldados, el que le atravesó el costado a Jesús, cuando atravesó su corazón que salió sangre y agua, y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El que estaba a su lado crucificado dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro dijo, nosotros hemos hecho daño, pero tú no has hecho daño. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El centurión que atravesó, el soldado que atravesó su corazón, él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y dobló sus rodillas. Muchos creyeron ahí, en esa cruz. La vida de los primeros creyentes en Jesús no fue nada fácil. ¿Ustedes creen que fue sencillo? ¿Un centurión ser cristiano? No era sencillo, estaba en contra del César. El único Dios que debía él adorar era el César. Pero él ya estaba creyendo en Dios por lo que él había visto. Se le fue predicado el evangelio a Cornelio, creyó él y toda su casa. Y fueron bautizados junto con sus amigos. O sea, el ser cristiano en ese tiempo era cuestión de muerte, cuestión de vida o muerte. Muchos le negaron, aún sus discípulos, dice que Pedro fue uno de ellos, le negó. Pero ¿cuántos de nosotros de los que estamos aquí a veces le negamos, no haciendo la voluntad de Dios? Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que a nosotros nos parece bien. Es por eso que vamos a ver las características, algunos principios de este varón, de Cornelio, de este centurión. La vida de los primeros creyentes en Jesús no fue nada fácil. Dile a tu vecino, no fue nada fácil. Como lo es ahora en algunas partes del mundo,
Ya nos dio, sí, nos dio José Raúl algunas estadísticas de cristianos muertos, encarcelados, maltratados en pleno siglo XXI. Se cuentan por cientos de miles. Y si recordemos que el Evangelio fue predicado hace más de 2000 años, pues más de muchos millones de personas han muerto por ser seguidores de Cristo. Ellos, los discípulos de Jesús, soportaron de todo a causa de seguir a Cristo. Todo lo soportaron porque estaban, ¿sabes por qué lo soportaron? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando venga una persecución a la iglesia contemporánea, a la iglesia actual, debemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder soportar. Si no somos llenos del Espíritu Santo, pues si estamos en la carne, vendrá alguna, hasta en la escuela, que te hagan bullying. Ay, sí, aleluyita. Más a los jóvenes. Ay, dime con tu biblita, con tu carita de santo. O sea, son el bullying de los cristianos, son el blanco. Ahorita hay más ataque en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, que hace muchos siglos. Estamos peor. Y cada día se va a poner peor. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo, aunque ya tenemos la salvación. Se encuentran por miles, por millones, los que han sido encarcelados. Ellos, los discípulos de Jesús, soportaron de todo, por seguir a Cristo. Pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron revestidos de poder. Hechos 1:8, por favor, rápidamente. Hechos 1:8. Por eso estamos viendo esta serie. Esta serie ya tiene un año. Va a decir, pastor, ya tengo un año y como que todavía no me cae el 20, todavía no cambio. O cambias o cambias. Decía un pastor en paz descanse, Carlito Sánchez, o te sometes o te somatas. Pero recibiréis poder, que es lo que vieron los jóvenes dunamis. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Aquí cuando habla en Jerusalén, cuando dice testigos, viene de una palabra griega que quiere decir mártir, y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, di conmigo, y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a ser mártires hasta lo último de la tierra. Lo hemos padecido aquí. Pero sí quiero decir que en un tiempo mi esposa y yo en otra iglesia sí sufrimos persecución. En un pueblito aquí cercano. Y algunos de los que están aquí son de ese pueblito. Son los que nos aventaron de piedras. Están pagando. Están aquí por la gracia de Dios. Amén. Nosotros venimos de la tradición de la religión católica, ¿o no? La gran mayoría. Pero Cristo nos alcanzó. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque Cristo te alcanzó? Dale un aplauso a Cristo. Porque Él nos alcanzó. Aquí me da gusto porque por este varón de Dios, este centurión llamado Cornelio, como en una visión el ángel le habló acerca de lo que tenía que hacer. Aquí Dios nos habla a través de su palabra, a través del mensaje, lo que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es que caiga aquí y 30 centímetros más abajo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Creerle a Dios, confiar en Él y obedecer. Son tres cosas muy sencillas. Di conmigo, creerle a Dios, confiar en Él y obedecerle. Eso es lo único que tenemos que hacer, no hay otra. Lo más seguro es que Cornelio presenció las señales y prodigios que hacían los discípulos de Jesús y creyó en su corazón que todo esto provenía de Jesús y se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. Podemos ver otra escena cuando un maestro de la ley llamado Nicodemo lo fue a ver de noche.
Lo fue a ver de noche porque no quería que lo vieran los miembros del Sanedrín, que eran 70 más 2 más, 72. No, lo vio de noche. Oye, dice, yo sé que tú vienes de Dios porque solamente Dios puede hacer lo que tú haces. Entabló una plática con Jesús y Jesús lo llevó al nuevo nacimiento. ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer y entrar por segunda ocasión en el vientre de su madre? Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dio la instrucción de nacer de nuevo. Entonces tú y yo, como cristianos llenos del Espíritu Santo, debemos de haber ya nacido de nuevo. ¿Sí o no? Al hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero todavía batallamos con nuestra carne, ¿sí o no? O no nada más yo. Batallamos con nuestra carne. Dice que la carne tira hacia abajo, pero el Espíritu Santo tira hacia arriba y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas. Entonces Cornelio presenció las señales, prodigios que hacían los discípulos de Jesús y creyó en su corazón. Dice la palabra de Dios que el que creyere en su corazón y declarare a Jesús como Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos han creído aquí en Jesús? Si esta es la primera vez que vienes, cree en Jesús. Abre la puerta de tu corazón, recíbele como Señor y Salvador. Vamos a ver algunos principios o características de este centurión romano que se convirtió al cristianismo, cuando en ese tiempo era símbolo de muerte. Empecemos con esta pregunta. ¿Qué es un centurión? ¿Qué es un centurión? Bueno, una persona importante dentro de la milicia romana. Viene del griego hecantortacos. Se oye bonito, ¿eh? Ayer comimos muchos tacos. Hecantortacos. Capitán de 100 hombres. Viene otra palabra, una sub. Dice argegos, un dirigente, un jefe, un príncipe, un hombre de rango al servicio del César. Denota un militar al mando de 100 hombres. Y había varios en Jerusalén bajo el capitán mayor o tribuno, mencionado en Hechos 21. Vamos a Hechos 21. Del 31 al 32. Es cuando Pablo es arrestado por un centurión y muchos soldados. Hechos 21 del 31 al 32. Díganme sí cuando ya lo tengan. Los que están hasta allá atrás, Jorge, ¿se oye bien? Gloria a Dios. Vamos a poner otras bocinas, las de aquí abajo. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. Es lo que les decía, había mucho alboroto en Jerusalén, entonces había 10 centuriones y 100 a su cargo, eran 1000 soldados. Este tribuno, tomando luego soldados y centuriones, aquí habla centuriones en plural, no nomás era uno, sino eran varios, corrió a ellos y cuando ellos vieron a tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, estaban golpeando a Pablo. Todavía no lo habían juzgado, predicar el evangelio, pero ya lo estaban. Y él apeló al César, dice, pues es que él también es romano, pero lo estaban golpeando. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta que aquí en México, a veces a las personas que arrestan las golpean? Les ponen Alka-Seltzer y agua para que confiesen que son los culpables. Me dice, no se le nota nada. Pero ya tiene un estomagote hasta acá con harta agua y harto bicarbonato y Alka-Seltzer. Entonces aquí estaban golpeando, pero cuando vieron a quién,
Al tribuno dejaron de golpearlo. O sea, vieron a un alto. El tribuno era mayor que un centurión. Era el jefe de los centuriones. En la Biblia hay algunos centuriones que fueron alcanzados para nuestro Señor. Eran hombres bajo el régimen militar romano, con un alto grado de lealtad al César. Desertar equivaldría a la muerte. Eso es lo que sucede también en Estados Unidos. Un soldado que deserta en la guerra es declarado casi a muerte. Vamos a Lucas 7 del 1 al 10, por favor. Lucas 7, poquito atrás. Vamos a hablar de otro centurión. Hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna milicia? Aquí, Andrés. ¿Quién ha estado como militar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Han sido preparados para la guerrilla? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo fui preparado bajo los pies de Che Guevara, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Puros revolucionarios. Bueno, vamos a ver lo que dice. Ahorita paso a lo siguiente. Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos y rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Era un hombre de fe o no era un hombre de fe? Yo soy hombre bajo autoridad y soy una autoridad. Le digo a mi siervo: ve y va, ven y viene. No soy digno, Señor, de que vengas a mi casa, pero di la palabra. Y en ese momento su siervo fue sano. Ahora recordemos que un siervo es lo más bajo de una casa, es el servidor, el siervo. Y Jesús dice que Él vino a hacerse siervo semejante a los hombres. Y yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida por muchos. Vamos a ver las características del centurión Cornelio. En primer lugar, era benévolo. Di conmigo: benévolo. Es una palabra que significa que tiene buena voluntad, tiene afecto, es indulgente, es tolerante. La Biblia dice que daba limosnas, y Dios se acordó de sus limosnas. Era obediente. En segundo lugar, obediencia viene del griego hupakobo, oír bajo, como subordinado, prestar con atención o conformarse a comando o autoridad, escuchar, obedecer. Y viene otra raíz que llama hupakoe, escuchar con atención. Acatamiento o sumisión, obedecer, obediencia, obediente. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos escuchando esta mañana? Escuchen bien, no se me duerman. En tercer lugar, hizo un trabajo espiritual. Esto es llevar
a otros al conocimiento de Jesús. Vamos a Hechos 10:24, por favor, ahí inmediatamente está la respuesta. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos. ¿A quién convocó? Porque iban a hablar el evangelio. Eso es lo que está haciendo un grupo aquí de evangelismo y discipulado. Van al hospital y les hablan a las familias. Invita a tus amigos, los que tienen hospitalizados ahí a los enfermos, y se les da el mensaje de salvación. Esto es hermoso, porque dice la Biblia: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Tú y yo fuimos alcanzados por alguien que oró por nosotros y que nos compartió el evangelio, ¿sí o no? Yo me acuerdo de quién me compartió. Entonces, un trabajo espiritual es el tercer principio, el trabajar para el Señor. Ahora una pregunta: ¿cuál fue la última vez que invitaste a un amigo, un familiar, a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última reunión que has tenido en tu casa para hablar la palabra? Hay algunos que están discipulando en casa, están discipulando a matrimonios, están discipulando a alguien que Dios puso en su camino, ¿cierto o no? Y eso es lo bueno. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No me contestes, Dios lo conoce. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y también una receptividad, en cuarto lugar, espiritual. Hechos 10:33, ahí más adelante dice así: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sabes que cuando Dios envía a alguien a predicar el evangelio, a un familiar, a un amigo, a mi esposa y a mí, que seguido nos dicen: ¿podrían ir a visitar a fulano? Está en el hospital, ¿podrían ir a orar por esto? ¿Podrían ir? Sí, con todo gusto. Pero esa no nomás es la labor de los pastores, es labor de todos. Dile a tu vecino: es labor de todos. Y de predicar las buenas nuevas de salvación. No tenemos excusa alguna, hermanos. Por eso dice 10:33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos estar en la presencia de Dios? Dice una hermana de Lázaro llamada María se sentó a sus pies a escuchar. Marta estaba afanada con todos los quehaceres. Y le dice Marta a Jesús: es que estoy haciendo todas las cosas y María está sentada contigo. Y Jesús le dijo: María ha escogido lo mejor. Hay momentos en que no te debes de afanar. ¿Qué es el afán? ¿Qué es lo que vas a preparar para mañana? Y ahorita están pensando: ¿qué vamos a preparar para mañana? Por favor, tráete los chiles, jitomates y ajos y cebollas. ¿Qué vas a preparar para mañana? Chicharrón en chile verde, y quiero darle chicharrón al pastor. ¿Qué preparar? No te afanes para el día de mañana. Bástale al día su propio afán. Temeroso también es otra característica, otro principio: temeroso de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este centurión era temeroso de Dios, amaba a Dios, era judaizante. Dios no hace acepción de personas. Yo estuve en la mañana aquí con varios hermanos que están, gracias por sus vidas, yo le doy gracias a Dios, lo están cuidando aquí afuera.
en los carros y se están dando de vuelta. Y le pregunté a 4 de ellos, a ver, ven tú. Tú vienes de otra iglesia, sí. ¿Tú de dónde vienes? De otra iglesia. Y tú vienes de otra iglesia. Y tú vienes de otra iglesia. Los 4 vienen, y muchos vienen de otra iglesia, ¿sí o no? Entonces ya saben el evangelio, ya saben la palabra de Dios. Ahora que estamos en la sana doctrina, gracias a Dios porque Dios nos sacó. Yo también vengo de otra iglesia. Vengo de una de G12. Entonces, gracias a Dios porque nos rescató. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dale un aplauso a Cristo porque nos rescató. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Este Cornelio venía del judaísmo. Estas 5 características del centurión llamado Cornelio nos dejan ver como un recordatorio, escucha bien, como un recordatorio para cada uno de nosotros los que decimos que somos cristianos. Recordemos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Llevarlo a la práctica del diario vivir. Si yo me hago seguidor del Maestro de Jesucristo, tengo que vivir diariamente un estilo de vida diferente a lo que estaba acostumbrado en el mundo. Estas 5 características: benevolencia, obediencia, trabajo espiritual, receptividad espiritual y temor reverente a Dios. Vayamos a los primeros versículos de Hechos 10 del 1 al 2. Recordemos que estamos viendo cristianos llenos del Espíritu Santo. El centurión Cornelio fue un instrumento escogido por Dios para la obra. Versículo 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Di conmigo, oraba a Dios siempre. En lenguaje actual se los voy a leer. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. El versículo 2 dice: Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Di conmigo, siempre oraba a Dios. ¿Cuántos oran de ustedes por nosotros? Por sus pastores. Yo oro diariamente por el pastor. Hoy nos tocó orar por el pastor Chuy Olivares. Acabo de enterarme de un pastor, se llama Fito. Le vino algo en el cerebro, no pudo ya caminar. Y oramos por él. Al suegro de otro pastor, Abel Satarain, tomó un veneno en lugar de jugo. Y gracias a Dios ahí va. Oramos por otro papá de otro pastor también, de un problema muy grave, y gracias a Dios ya los 3 están saliendo adelante. Pero eso es por la oración del justo puede mucho. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está alegre? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Hay 3 cosas que el cristiano debe de hacer. En primer lugar, orar. En segundo lugar, orar. Y en tercer lugar, orar. ¿No dice la Biblia orar sin cesar? Y estar siempre gozosos. ¿Cuántos están gozosos? Gracias, Señor, por su muestra. La primera característica del centurión llamado Cornelio era benévolo con los pobres. Esto nos muestra un principio bíblico. Mateo 6 del 2 al 4 rápidamente. Mateo 6 del 2 al 4. Cuando pues des limosna, ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? ¿Te recompensará en qué? En público.
Es un don. Es uno de los dones de dar con liberalidad. El que preside con libertad. El que ora. Malaquías 3:4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Es un don dar con liberalidad. Pero luego a veces yo digo, algunos hermanos tienen coditis aguda. ¿Qué es coditis aguda, pastor? Pues es una fuerte oxidación en el codo. No dispara ni en defensa propia. De veras. Le doy gracias a Dios porque hubo 4 hermanos que pagaron aquí lo de 4 jóvenes, lo de su campamento. Y hubo una familia completa que donó una casa de campaña para 10 personas. Hubo hermanos que prestaron su camioneta, una gran Cheyenne, 4x4, y gracias a Dios, hermano. Dios le multiplique. Gracias a Dios por su generosidad. Si tú no eres generoso, Dios te está llamando a que seas generoso. No con la iglesia. Yo no estoy pidiendo dinero, escúchenme bien. Yo no pido dinero. ¿No dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón? No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estuvimos en Iztapan de la Sal y cada 8 días recibíamos recibíamos 300 pesos de diezmos y ofrendas. Y algunos eran empresarios, otros eran dueños de hoteles. Dijeron: pastor, ¿por qué no compramos un hotel para hacer las reuniones? ¿Cuánto cuesta el hotel? Pues 6 millones. Con 300 pesos semanales, ¿cómo voy a juntar 6 millones? Y esa ofrenda no era para mí, ni los diezmos, yo se los daba al pastor. Y él me daba un salario. Pero de veras, es un don dar, ¿sí o no? Es más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor prestar que pedir prestado. 3 años estuvimos ahí. Podemos comprar el hotel. ¿Qué hacen con los diezmos? ¿Qué hacen con las ofrendas? Yo lo doy, el sobre se lo doy al pastor y él se hace bolas. Reclámenle a él, no a mí. Yo vengo a dar el mensaje. Yo vengo, mi esposa y yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, Proverbios 19:17. Esta es una promesa de Dios, apúntala bien. Ven un adelanto, el campamento que hubo en Tenancingo, nosotros pusimos la mitad de lo que costó la renta de allá y nos la renta muy baja. Bueno, nos rentan porque es de mi familia, para pagarle al jardinero, para los destrozos que hacen en las plantas los jóvenes. Nosotros pusimos la mitad ellos, gracias a Dios porque se pusieron abusados, se pusieron a vender aquí abajo y gracias a Dios porque son generosos. Dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando tú das, ¿qué? Le prestas a Dios. No digas: ay, ahora le voy a dar más para que me dé más. Algunos invierten. Haz un pacto con Dios de 10,000 pesos, Él te va a regresar 100,000. No hagas pactos, mejor pon lo que Dios puso en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad. Sigamos, Hechos 10 del 3 al 4. Vio claramente en una visión, como la hora novena, que es las 3 de la tarde, del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La generosidad de Cornelio fue reconocida delante de Dios.
La Biblia dice: no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mira, si vas a dar algo para Dios, dalo. Nosotros dimos un terreno hace muchos años para la construcción en la primera iglesia dimos un terreno. Y yo digo, no nos dolió porque pues era para el Señor. Entonces, si había un hombre que constantemente le tiraban de flechas y muchas flechas y nada le pasaba y era como un hombre muy, muy fuerte y todo eso. No le pasaba nada. Se dio la media vuelta, caminó unos 10 pasos y le atravesó una lanza aquí. ¿Y qué crees? Se murió porque estaba aquí la cartera. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así es, hermano. Vamos a ver. Envía pues ahora hombres a Jope. La segunda característica fue la obediencia. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio, como centurión romano, estaba acostumbrado a dar órdenes, pero como instrumento escogido por Dios también era necesario obedecer al ángel enviado por Dios. La Biblia dice: es mejor obedecer que cualquier sacrificio. Aquí surge una pregunta. ¿Obedecemos a Dios cuando Él nos habla? ¿Obedecemos a Dios o nos cuesta trabajo? Obedecer, del griego hupakobo, que significa escuchar, dar oído y así someterse, obedecer. Se usa de obediencia a Dios, obediencia a Cristo, oír instrucción. Lo contrario de la obediencia, ¿qué es? ¿Qué fue lo que hizo un hombre que en lugar de ir a predicarle a Nínive, un profeta, se fue a Tarsis? El profeta Jonás. Dios le dijo: ve a Nínive porque de aquí a talos años voy a destruir, de aquí a tal tiempo. Y él, en lugar de obedecer, se fue. Pero ya el propósito de Dios es firme. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿cierto o no? Pero es necesario obedecerle, hermanos. Es mejor obedecer que cualquier sacrificio. Así lo hizo el rey Saúl. Él desobedeció lo que le dijo el profeta Samuel. Ve y destruye todos los amalecitas al rey, todo esto, destrúyelo todo. Y él guardó lo mejor. Y le dice Dios a Samuel: dile a Saúl que el día de hoy su reino se ha rasgado, ya no va a ser más rey. Ya tengo otro preparado, otro rey, conforme a mi corazón, que fue el rey David. Entonces desobedeció Saúl una orden nada más directamente de Dios. Lo contrario de la obediencia es desobediencia, no llevar a cabo los mandamientos de Dios. O sea, yo le puedo llamar negligencia. ¿Hay cristianos negligentes, sí o no? ¿Vemos cristianos negligentes, sí o no? No los veo muy convencidos. Entonces es mejor obedecer que cualquier sacrificio. El centurión Cornelio fue obediente a Dios. Sigamos en el versículo 7, dice: id al ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado a los que le asistían. La tercera característica de Cornelio, de un seguidor de Cristo, es un trabajo espiritual. Hechos 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mi esposa y yo fuimos a predicar el evangelio hace muchos años. Bueno, teníamos una familia aquí en Geovías Independencia, La Mora, se llama la... Sí, no, La Mora está acá. La Mora está aquí. No. Se apellida Mora. Ya me metí en un lío. No, es la Crespa. Íbamos a ver a Anita García. Y decía: aquí los espero. Aquí yo quiero que me hablen de Cristo, yo quiero conocer de Cristo. Ahí íbamos. Y mi esposa iba y tocaba y nada.
y tocaba y nada. Nos íbamos, regresábamos a la otra ocasión. Ay, perdónenme, es que fui a la escuela. No es cierto, se estaba escondiendo. Pero ya después llegó a Cristo, gracias a Dios. Pero el Evangelio es un trabajo espiritual, ir y de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión para la iglesia. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. Una iglesia que no predica las buenas nuevas de salvación es una iglesia totalmente muerta. No dice la Biblia, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y nos van a rechazar, sí o no? Algunos sí, pero algunos van a... Cuando tú predicas el Evangelio, suceden dos cosas. O la gente se enoja o la gente recibe, nada más. Y algunos de aquí se enojaron porque les predicaron el Evangelio. Uno echaba bala. No se acerquen aquí, creyentes, no se acerquen, aleluyas. Yo soy guadalupano. Y dijo Gutiérrez Vivó, un comentarista, dice, bien guadalupano, pero bien ratero. ¿Sí o no? A unos dice son adoradores de la muerte. No, es que me va a dar, voy a trabajar. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, les hablaron del Evangelio. Hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Cornelio hacía buenas obras, ¿sí o no? Daba limosna, ayudaba a los judíos, pero él creía que por buenas obras se iba a ser salvo. Se le predicó el Evangelio de Jesucristo y fue salvo él y toda su casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay que predicar el Evangelio, hay que predicar las buenas nuevas. Esta es la parte cuarta. Este principio de predicar las buenas nuevas es un trabajo espiritual. Es un trabajo que tenemos que hacer tú y yo. No solamente, escuchen bien, no solamente del pastor y de los líderes. Es de todos. Dile a tu vecino, es de todos. ¿Oítes? Dile, ¿oítes? Lo que el pastor dijo, lo que el mondado dijo. Así como Cornelio, este centurión romano que se atrevió a llevar a su familia, a sus amigos íntimos, a escuchar al apóstol Pedro. Así cada uno de nosotros somos responsables de testificar las buenas nuevas de salvación a nuestra familia, amigos, parientes. La Biblia dice, si tú no testificas, las piedras hablarán. Por último, al final, Cornelio fue receptivo a escuchar a un ángel enviado por Dios. Escuchen bien, hay una doctrina que se llama angelmanía, que creen en los ángeles. ¿Ya tienes tu ángel? Los ángeles son también servidores de Dios. A los ángeles no se le adoran. Más adelante, cuando fue predicado el Evangelio a un carcelero, dobló sus rodillas y le dijo, levántate porque yo soy igual que tú. No, pero es que pues un ángel es un ángel. ¿Qué tiene de malo adorarlo? Le estás quitando la gloria a Dios. ¿Se has escuchado que hay eso de que tú tienes un ángel? La Biblia habla que Dios puede mandar sus ángeles a guardarnos. Quizá nos libre de algún accidente, pero no para adorarlos. En el cielo también hay querubines, hay serafines, ángeles, pero son siervos de Dios, son enviados de Dios. Pero a nosotros se nos dio el privilegio, escuchen bien, se nos dio el honor de predicar el Evangelio. Esto es lo glorioso de Dios, que nos escogió a ti, seres imperfectos, para predicar la palabra de Dios. Los ángeles nada más son enviados para cuidarnos, para advertirnos,
pero no se les puede adorar. Por último, el versículo 8. Cornelio fue receptivo a escuchar la voz de Dios, a los cuales envió a Jope después de haberles contado. Hechos 10:33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Yo te digo, ay de ti si no predicas la palabra de Dios. Ay de ti, de veras. No hagamos oídos sordos, hermanos. Estamos viendo las características, los principios que un centurión romano bajo el reinado del César escuchó la voz de Dios y fue un hijo de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. No importa. Este cuate trae el demonio dentro. Sí, a mí me pasó una vez. Yo fui a un campamento y este cuate trae el demonio dentro. Pero Dios lo puede alcanzar o no. Puede alcanzar hasta el más vil criminal. Puede alcanzar al más vil pecador. Cuando dijo Pablo, yo soy el más vil de todos los apóstoles. Soy como un abortivo. Yo perseguí a la iglesia y no soy digno de llamarme apóstol, pero Dios le habló en visión también. ¿Sabes que Pablo ascendió hasta el tercer cielo? Le dio la revelación. Él no era de los discípulos, de los apóstoles, pero Dios le dio la revelación a Pablo. Ay de mí. Entonces, nos puede usar a cada uno de nosotros para su gloria y empezar a seguir estos pasos sencillos que son principios de un cristiano lleno del Espíritu Santo nacido de nuevo. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? Y tú no. Gloria a Dios. Pónganse de pie. No quiero pasar por alto una ilustración, es sencilla, es un poquito chusca, pero había una mujer ya casadera que tenía urgencia ya de casarse. Dijo, si no agarro este tren, se me puede ir. Entonces consultó a su mamá, dice, mamá, no sé qué hacer, dame un consejo. Le dije, ¿qué quieres, hija? Dice, no sé con quién casarme, si con Ernesto, que él es contador, o con Jaime, él es un soldado. Sin pensarlo dos veces, le dijo la mamá, hija, cásate con Jaime. Un soldado sabe tender su cama, sabe planchar, sabe cocinar y sobre todo sabe recibir órdenes. Esta tarde yo quiero hacer un llamado muy especial. En primer lugar a toda la iglesia. Cornelio, un centurión piadoso de Dios, daba ofrendas, ayudaba a los judíos pobres. Él pensaba, yo así lo puedo sentir, que él pensaba que por sus buenas obras iba a ser salvo. Pero no. Él fue receptivo a la voz del ángel y le dijo, ve, lleva a Pedro a tal lado. Más adelante esto lo vamos a continuar. Esto no para aquí, todavía tiene continuidad en esto. Por el tiempo no es posible. Es paso a paso. Fue benévolo, fue obediente, trabajador para la obra de Dios, fue receptivo, un temor reverente a Dios. Yo quiero que como iglesia nos sensibilicemos en estas áreas. ¿Sabes que Dios dio lo mejor que tenía?
dio lo mejor, dio a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Entonces yo lanzo este reto a toda la iglesia, a que tú seas benévolo con los que menos tienen. Yo soy honesto, yo cuando alguien me limpia el parabrisas le digo que no, pero eso me está cayendo el 20. Cuando hay mucha gente pidiendo en las esquinas, que vienen de Chiapas, viene mucha familia. Aquí se sostuvo una familia que vino de Chiapas, ya se regresó a Chiapas. A veces los vemos menos. Y yo puedo decir, yo soy uno de ellos. Pero que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos sensibilice, que seamos benévolos con los que menos tienen. Otra área de la cual estamos hablando es que a veces dejamos de obedecer a Dios. A veces ya no escuchamos su palabra. Dios nos habla una y otra vez y otra vez. Un poquito aquí, un poquito allá. Y no obedecemos. Siendo obedientes, lo demás fácil es obedecer. Obedientes a Dios y demás obedeceremos a las autoridades, aunque sean corruptas. Otra de las áreas es trabajar para la obra de Dios. Hemos hecho muchos llamados. Yo ya definitivamente ya no voy a hacer llamados para eso. Dios solamente, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón para trabajar en la obra. Dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos y los pocos flojos. Ser receptivos para escuchar la voz de Dios y tener sobre todo un temor reverente a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y tú que vienes por vez primera, cierra tus ojos, levanta tus manos. Yo voy a hacer un llamado a las personas que vienen por vez primera, que tú puedas entregarle tu corazón a Cristo esta tarde, que puedas hacer un instrumento usado por Dios. Lo único que tienes que hacer es recibirlo en tu corazón, confesar a Jesús como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y ser una nueva criatura, una nueva creación para Él. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Levanta tus manos. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Levanta tus manos. Gracias por esta enseñanza, Señor. Todos tenemos una parte en la cual podemos fallarte, Señor. Ayúdanos, fortalécenos a ser benévolos, a ser obedientes, a tener un temor reverente por las cosas tuyas, Señor. No echar en saco roto la vida eterna que tú nos has dado. Bendigo a cada familia representada, así como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Que seamos familias sacerdotales, compradas a precio de sangre. Bendigo a tu iglesia, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Espíritu